Vaya, hay cosas de qué hablar. Muy buenas amigos y amigas de YouTube, sean todos bienvenidos a este último video sobre la temporada 2 de Peacemaker. Y aparentemente, probablemente de Peacemaker en general, ya que estamos ante no solo el final de temporada, sino el final de la serie, al parecer. Porque ya se confirmó que de momento no hay planes para una tercera temporada. Puede que en un futuro eso cambie, pero en principio la historia que se tenía que contar con estos personajes en este contexto ya está concluida. Y a partir de aquí se abren otros arcos, otras historias, pero que ya no giran tanto en torno a Peacemaker y a este arco que ha tenido, sino a otros sucesos que van a irse dando en el universo DC. Pero, a ver, creo que este video podría ser un tanto polémico. Porque es un tema polémico. ¿Por qué? Porque este episodio final dividió muchísimo la opinión del público. Por diversos motivos que voy a ir comentando, voy a intentar ir tocando los temas poco a poco. Hubo una buena cantidad de gente que amó este episodio y que amó este final. Y hubo también mucha gente que le decepcionó. Yo siento que estoy en un punto intermedio. Ok. Pero definitivamente me gustó. Yo estoy dentro del grupo de personas, principalmente, que disfrutó de este final, que lo considera un cierre satisfactorio para la temporada y para la serie, pero que entiendo perfectamente a quien se haya sentido decepcionado también, y que también echen falta un par de cositas. Creo que este final de temporada, y voy a hablar concretamente de este capítulo, tiene dos problemas. Dos principales problemas. Pero uno de ellos no tiene nada que ver con la serie en sí. O sea, no es parte de la historia. O sea, no es un problema con la historia, no es un problema de escritura, no es un problema de la serie en sí misma, sino que es algo ajeno. Entonces voy a hablar primero de mi único problema que sí tiene que ver con el capítulo, sí tiene que ver con la serie. Y es que se siente muy desaprovechado el concepto multiversal que ofrece pues esta cámara cuántica de puertas. Que es algo que en los trailers está presente, ¿sí? Y que sinceramente esperaba un poquito más. Ver un poquitito más. Porque a ver, si somos justos, sí nos muestran varios conceptos de universos diferentes. Se nos muestra el que es el más importante, ¿no? La Tierra X, que ya tuvo su arco, ya se cerró en el capítulo anterior. Por otro lado, está el que ya se veía en el primer tráiler, bueno, el segundo tráiler, el de las calaveras. Se ve también dos universos nuevos, uno que... no, tres en realidad. El que es el de los duendecillos, que, Dios mío, la escena de los duendecillos estuvo curiosa, estuvo curiosa. Es impactante de ver, es algo que tampoco es como que me sorprendiera mucho, siendo que estaba viendo la serie de Peacemaker, pero... árabes, o sea, ver el rostro del nenuco que lo llaman en la traducción latina. Cupid, creo que le llaman. Totalmente destrozado y la reacción de Flurry, buah. Pero bueno, vemos uno con un agujero negro y el de los zombies. O sea que no es que no se hayan visto. Pero ¿sabes qué pasa? Que la Tierra X ya tuvo su presentación antes. Podríamos contar también la puerta donde sale el alien, ¿no? Este que tira la basura. Pero también es algo que ya se había visto antes, ¿no? El que tira los gatos espaciales a la basura. Eso ya es algo que también se había visto. Ya había aparecido varias veces. Y creo que la secuencia de los portales, que es una secuencia musical donde van entrando el equipo de Emilia, ¿no? Y de Sasha. Van entrando los agentes ahí a investigar. Se van muriendo por los diferentes peligros que hay. Y luego por otro lado tenemos a Rick Flag en una escena, pues considero
que define mucho el rumbo del personaje en lo que es su decadencia, en su corrupción. Disfrutando y pasándosela tan tranquilo desde su posición privilegiada de poder con los demás miembros de... Bueno, los demás ayudantes del Lex Luthor, que ya prácticamente se fusionaron con Argus, se podría decir. Y es que... A ver, tenían ahí 100 puertas. Y de 100 puertas, en esa secuencia, solamente abren 3. Porque la de los duendes, la del universo de Dulce, es en una escena aparte que pasa antes. Entonces esa secuencia daba para mucho más. Creo que después de que se ven esos 3 portales que mencioné, ¿no? El de los zombies, el de las calaveras gigantes, araña, y el del agujero negro, se ven a 3... bueno, hay 3 pequeñas escenas de integrantes de Argus, ¿no? De los agentes que están muriendo, ¿no? Y la reacción de los personajes a sus muertes. Siento que hubiera tenido más impacto y hubiera complementado muy bien esa escena haber visto en qué universos pasó. No te pido mucho, solamente 3 conceptos más de universos, quizás no tan complejos, pero ver cómo esos peligros a los que se vieron sometidos, porque pues vemos que se están muriendo, pero no vemos qué les pasó. Los otros tienen un poquito más de peso, porque... Bueno, en realidad no, porque los otros portales no se muere nadie. El de las arañas calavera lo cierran enseguida. El del agujero negro consiguen salvar a Judomaster. En el único en el que se ve morir es a uno, en el de los zombies, que al final le tienen que disparar porque se convierte. Pero creo que hubiera tenido más peso haber visto un poquito más de los peligros que habían en esas puertas. Y aparte hubiera servido para explotar un poco más el concepto. Con 3 universos más hubiera bastado. Por ahí se habla de una idea descartada, de que apareciera Deadpool, que bueno, hubiese estado muy cagado. La verdad creo que hubiera sido un cameo brutal. Aunque, o sea, no es algo que hubiera aportado a la historia, pero hubiera aportado al concepto multiversal, haciendo que técnicamente el universo Marvel también fuera canon. Lo cual tendría bastante sentido, quiero decir. Es un multiverso a fin de cuentas, en el que cualquier cosa es posible. Pero... A ver, tampoco me quejo de que no haya salido, ¿sabes? Quiero decir, yo simplemente... Con que hubieran aparecido 3 universos diferentes. Yo que sé, un universo donde todo fuera oscuridad y de repente hubiera un monstruo ahí oculto que se comiera a uno. O de repente un universo tipo que se le metiera un xenomorfo. Cosas así raras, o sea, no un xenomorfo tal cual, pero un alien que acabara matando a alguien. Había muchas posibilidades, pero solamente nos muestran cómo se mueren. Y yo creo que hubiera tenido más impacto para la escena y hubiera sido mejor para explorar el concepto. Porque al final, una vez descubren Salvation, convierten el portal en un acceso directo a Salvation. Y entonces, aparentemente, tampoco es seguro, pero aparentemente esa cámara cuántica ya no la vamos a ver. Así que fue un poquito... Hubiera estado bien ver un poquito más. Ese es mi único problema que tengo como tal con el capítulo. Y aparte le hubiera dado un poquitín más de acción. No hubiera sido mucho porque al final hubiera durado lo mismo. Hubiera sido la misma secuencia. Pero nos hubiera mostrado un poquito más, ¿sabes? Del otro problema voy a hablar al final, antes de llegar a la conclusión, porque creo que es un tema importante y que ha afectado mucho la percepción de este capítulo. Pero vamos a hablar bien de la serie y vamos a hablar de lo que sí me gusta y por qué considero que es un buen final. Y por qué no se me ocurre un mejor final que este para esta serie. Y es que es un cierre completo a todos los arcos de personaje, no solamente que se plantean en esta temporada, sino desde el principio de la serie, porque al final... Si nos remontamos al primer video que hice de esto, donde planteé la posición de cada personaje en esta temporada, todos, excepto Adrian, que realmente no está en una posición muy diferente, todos los demás personajes están donde están o están en la situación en la que están como consecuencia de lo que pasó anteriormente a la primera temporada. Y en este capítulo se aseguran de cerrar todos y cada uno. Creo que... El único... O sea, no, sí, también. Bueno, a ver, vamos por partes. Primero, vamos a hablar de el más importante, que es el protagonista, Chris, y que va de la mano también con Harcourt,
que ya es lo que han ido desarrollando bastante a lo largo de la temporada en diferentes conversaciones, diferentes confrontaciones y finalmente en el arco de Tierra X pudieron finalmente sincerarse sobre ciertas cosas, pero aquí aprovechan para mostrarnos el último flashback, ¿no? El flashback que nos da contexto de lo que pasó en el barco, que pues daba la impresión de ser algo pues bastante más severo, ¿no? Algo que pues creo que la mayoría nos imaginábamos que acabaron acostándose o algo así, pero no. Se trataba únicamente de una cita romántica donde se acabaron dando un beso. Y podrás decir, ¿eso qué? Es un beso de nada. Pero ese beso significa muchas cosas. Principalmente para Chris, el hecho de haber logrado conquistar a Emilia. Porque pues él no creo que en ningún momento esperaba que pasara, o tal vez tenía la esperanza, pero no por ello realmente creyera que sí iba a pasar. O sea, él era amable con ella porque él le gustaba, él la amaba, pero es ese momento de resolución de que pues alguien lo ama, ¿sabes? Recordemos que Chris no pudo tener el amor de prácticamente nadie durante toda su vida. Su padre lo odiaba, su hermano murió. Ahora era aceptado por los 11 Street Kids, pero no es lo mismo eso a que alguien te ame. Y por eso es tan importante eso para Chris, y por eso es tan importante para él saber si el beso significó algo o fue algo así de lo random. Si realmente él significó algo para ella, si eso... Porque eso tiene mucho significado para él. El que alguien como Emilia acabara enamorándose de alguien como él. Y por parte de Emilia es la gran cosa. Porque, y de hecho Peacemaker nunca lo hizo ver como algo así, ¡buah! Desde el primer capítulo donde nos plantean que pasó algo en el barco, él se siente impotente de decir, güey, ¿cuál es el problema en hablar de eso? Tú dices, bueno, si cogieran, pues a lo mejor es un tema incómodo de tratar, quizás, dadas las circunstancias. Pero fue un beso. Entonces entiendes por qué Peacemaker está tan en ese plan de no entender por qué ella no quiere hablar del tema. Cuando realmente es algo que a simple vista puede ser bastante simple. Es simplemente decir sí o no, que es la respuesta que por fin se da en este capítulo. Pero Emilia ya nos explicó, bueno, ya le explicó a Chris el por qué. Y es que Emilia está rota por dentro. Emilia desde chica, y eso lo plantean en la primera temporada, fue criada y entrenada para hacer lo que hace, para matar, para reprimir sus sentimientos, ¿sabes? Y ha crecido con la idea de ser autosuficiente, de no ser una damisela en apuros, ¿sabes? De ser ella, digamos, quien se imponga a los demás. Y el hecho de enamorarse es un acto de vulnerabilidad. Por eso en el otro episodio, no recuerdo cuál fue, creo que fue el tercero o el segundo. No, fue el segundo. En el segundo capítulo, cuando están en la fiesta, están hablando normal porque se ve que tienen mucha química ellos dos. Y hay un momento en el que Chris le dice, yo sé lo que estás pasando, yo te entiendo, yo pasé por algo similar. Y ella se pone a la defensiva. No porque no quiera a Chris, sino porque es su mecanismo de defensa. Y ya lo expliqué en el video también. Para no mostrarse impotente, ¿no? Para no mostrarse débil. Porque el hecho de... el hecho de que Chris se identificara con ella y la tratara de forma condescendiente, por así decirlo, es algo que ella no puede aceptar, porque estaría aceptando su debilidad. Del mismo modo, enamorarse. Y está tan hecha mierda en la cabeza con todo eso, y sumándole todo lo que ya sabemos de Rick Flag, y que tuvo una amorío con él, y lo que pasó, tomemos en cuenta que ella ni siquiera era pareja de Rick. Ella no quería nada con él tampoco. Ella era su amiga. Y aunque se ve que sí le atraía en cierta forma, a él también le hacía largas cuando Rick le dice, yo dejaré, o sea, estaré dispuesto a dejar a June, siendo ella capaz de crear un agujero en el mundo, con tal de estar contigo. Y Emilia dice, cállate y vete a Corto Maltés, ¿sabes? Evitaba también ese tipo de interacción, ese tipo de relaciones. Y es lo mismo que le pasa con Chris. Es conflictivo para ella por esas dos razones.
Entonces, aunque pueda parecer poca cosa, para ella no es poca cosa. Porque para ella es cambiar completamente el cómo se percibe ella misma, el cómo la perciben los demás. Es un cambio completo en su funcionamiento, en su cabeza es todo un rollo. Por eso se lo decía llorando en el otro capítulo. No soy un desastre. No me entiendo ni a mí, no sé qué quiero, no me controlo. ¿Qué voy a hacer yo contigo? Sí te quiero, pero no puedo quererte como quisieras. Que es algo que se ve que eventualmente trabajaría. Que se daría su tiempo de reflexionar y de empezar a hacer un cambio. Y eso tiene mucho que ver con el final, con el cierre de la serie. Y con algo que pasa con Sasha. Pero vamos poco a... Bueno, no vamos poco a poco. Es parte del desarrollo de Emilia. De Sasha no la vamos a tomar como un personaje aparte porque... el arco de Sasha realmente inicia aquí. Porque Sasha había sido pues una agente de Argus, obediente, que apoyaba a Flag, incluso lo intentaba seducir, ahí tuvieron algo. Pero aquí pasa que Rick Flag ya está completamente corrupto, ya está completamente del lado de Luthor. Sin darse cuenta, le está volviendo a pasar, está volviendo a ser manipulado por el villano de la serie. Ya le pasó con la princesa Ilana y ahora le está pasando con Lex. Y por dejarse llevar por sus emociones, por su sed de venganza, llega al extremo de colaborar con Luthor sin darse cuenta de que ahora Luthor realmente es el que está a cargo. A tal punto que usa de excusa la idea de los metahumanos para poder sacar provecho y que le aprueben la prisión de Salvation. Porque esto es algo que mucha gente está confundida. Dicen, ¿por qué Rick Flag odia a los metahumanos de repente? Él no los odia. Los considera un problema, sí, sobre todo tras lo que pasó en Superman. Pero principalmente, él odia a Peacemaker. Él lo que quiere es joder a Peacemaker. Y mandarlo a Salvation es su principal objetivo. Cumplir con su venganza. Y ya de ahí, pues si sirve de forma de contener a los metahumanos peligrosos y que intentan pasarse de la raya, pues también. Pero aquí lo principal es Peacemaker. Y entonces le presenta esto al secretario de defensa con la idea de aquí vamos a encerrar metahumanos. Y recordemos que Sasha es metahumana. Y aunque ella dice que eso no tiene nada que ver, sí es el detonante. O sea, sí es como al principio se ve que sí le afecta. Hay unas tomas donde se enfoca a Sasha que se ve que de verdad dice, güey, ¿qué pedo? ¿No eres consciente de que estoy aquí también? ¿Sabes lo que eso significa para mí? Porque ellos se acuestan, ellos tienen una relación, no es formal, porque deja claro que no son pareja. Pero yo esperaba que hubiera algo más, y el hecho de que el tipo esté literalmente, aunque no haya sido contra de ella, pero ya al estigmatizar a los metahumanos en general, eso la mete en el mismo saco. Y es donde ella reflexiona y se da cuenta. No puedo seguir apoyando esto. Es injusto por donde quiera que lo veas. Y es lo que le propone Emilia. Por lo que es verdad que lo que está haciendo no es por el hecho de ser ella metahumana. Pero sí fue importante. O sea, sí se ve que fue algo que le afectó también. Fue algo que estuvo ahí. Pero la principal motivación de Sasha es haber visto cómo Flag se iba corrompiendo. Ya vio cómo había dejado morir un montón de agentes. Lo vio juntarse con gente peligrosa como Luthor y su equipo. Y verlo actuar con total frialdad ante tantas muertes que ni siquiera eran de metahumanos. Eran personas que trabajaban con él. Y les mintió. Bueno, no les mintió, pero los ocultó el motivo de lo que estaban haciendo. Y todas esas muertes fueron por una prisión para metahumanos. Para Lex técnicamente. Porque hasta el secretario de defensa le dice, es que esto no cuadra con lo que me lo que me venías diciendo hace un mes. Y es cierto, y mucha gente resalta que Rick Flag no parece el mismo personaje de Creature Commandos y Superman. Y eso es completamente a propósito. Porque esta serie
se ha encargado de mostrarnos cómo se ha ido corrompiendo. Desde que asume el manto de Argus, en Superman no lo vemos mucho, pero tampoco estaba de acuerdo con Lex. Pero acá, como Lex es su puente para cumplir su objetivo, se deja manipular y cambia completamente su discurso. Sasha le propone esto a Emilia y le dice una frase muy interesante, porque Emilia está muy cerrada, y lo llevo diciendo toda la serie, está muy cerrada, que las cosas son como ella quiere que sean, como ella tiene que seguir viviendo igual, haciendo lo mismo, y si no tiene eso, no tiene nada, no vale la pena. Se le presentaban oportunidades de trabajar de otra cosa, pero no, ella quería seguir en lo mismo, y ella misma se cerraba a poder salir de ese círculo vicioso, ¿no? Tenía la oportunidad de tener una vida diferente, mejor, tal vez no igual de bien remunerada, pero ella era la que quería meterse en peleas, ella la que quería sufrir daños, era la que disfrutaba de esa acción, y que al final estaba metida en lo mismo, y le dice a Sasha: salte de ahí un rato y vas a acabar igual que yo. O sea, ¿qué harías si no tuvieras esto? Que es la situación en la que ella está. Y Sasha le responde: cualquier otra cosa, algo que no sea esto. Y Emilia por un momento se queda como de: verga. Pues sí. Y es donde se le ocurre ir con Lyota, que parecía no muy importante el hecho de que Lyota tuviera su agencia y que le estuviera yendo mal. Al final todo estaba ahí planteado por algo. Digamos que a Lyota le estaba yendo mal, pero ella siempre mantuvo la frente en alto, ella creía en su proyecto. Y ahora tenía las personas correctas para desarrollarlo, porque Sasha pues tenía los recursos y tenía también el conocimiento de cómo gestionar ese tipo de cosas. Y eso era una oportunidad de trabajo para Emilia, lo cual resolvía sus problemas económicos también. Y aparte era una forma de seguir haciendo algo similar a lo que ella está especializada, pero ahora haciendo lo correcto, ahora haciéndolo bien, ¿sabes? Ahora con un verdadero propósito. Y no simplemente siguiendo órdenes de otros que no saben lo que hacen. Como la conversación que tiene con John, que toda esta serie, toda esta temporada, el desarrollo de John ha sido un poquito cada vez más irse revelando un poco, porque él tiene esta cuestión, ¿no? De la ansiedad, y que es muy cobarde y le cuesta mucho enfrentar la autoridad. Pero él siempre es consciente, y en esta serie fue poco a poco desafiando esa misma autoridad, porque sabía que ellos no estaban haciendo lo correcto y él trataba de hacer lo correcto. E incluso recibiendo la aprobación de Flurry en determinado momento. De decir, lo hiciste bien. Y él es el que le dice, es que cuando hemos hecho algo por el bien, cuando realmente algo de lo que hemos hecho ha sido con un buen motivo. Y los que vamos viendo esto desde el principio sabemos que el primer proyecto donde salen, su primera misión, era para encubrir crímenes del gobierno. Que al final el Escuadrón Suicida se haya unido para salvar al pueblo de Corto Maltés fue decisión de ellos. Y tuvieron que desafiar a Waller para poder hacerlo. Pero la misión no era esa, y de hecho la misión aprobaba que dejaran a la gente morir. Y ahora finalmente tienen esa oportunidad. Pero tiene que ser con Chris, porque Chris es el punto que conecta todo. Él es el que los unió a todos. Él es el que ayudó a que cada uno encontrara sus puntos en común. Y es quien necesita su ayuda ahora. Todos están dispuestos a ayudarlos, menos él a dejarse ayudar. Porque está traumado por lo que pasó, porque él está cerrado. Ya había mencionado que hay cierta relación entre el concepto de las adicciones y el problema de Chris actual. Obviamente el tema de la depresión es clave en todo eso, porque él pasa por una depresión muy severa. Su adicción en este caso se ve representada en su escape al otro universo. Ahora recibe el golpe de realidad de que se está haciendo mierda a sí mismo constantemente.
pero no llega al momento de aceptar el porqué, el verdadero motivo, y está más que nada en un punto de culparse a sí mismo por todo. Como dije en el video anterior, es cierto, si fue su culpa que muriera su hermano porque al fin de cuentas se lo mató en la pelea. Si fue su culpa que muriera Rick Flag porque también él decidió matarlo. También fue su culpa por haberse ido a ese universo que acabaron muertos todos ahí. Pero Lyota le dice las cosas claras. Todo esto pasa porque no te escuchas a ti mismo. Tú sabes qué es lo correcto y qué no. Pero aún así, decidiste hacer lo incorrecto siguiendo las órdenes de alguien más o siguiendo algo que no es tu propia intuición, tu propio criterio. No está siendo genuino. Cuando mató a su hermano fue porque su padre los obligó a pelear, a pesar de que ellos se querían mucho y no tendrían motivos para pelear. La muerte de Rick Flag fue una orden de Waller. Y aunque él creía que lo hacía por la paz, no es cierto. Ese era su dogma. Pero al conocer a Chris a lo largo de estas 2 temporadas nos damos cuenta de que él realmente no es así. Él realmente no piensa así. Él se forzaba a sí mismo a creer que lo hacía por un buen motivo, para no sentirse mal consigo mismo al hacerlo. Para justificar su existencia y de alguna manera reivindicar lo que hizo hace muchos años. Pero al final acababa haciendo cosas malas de todos modos. Que ese ya fue lo que aprendió la temporada anterior. Pero ahora vemos que se repite el ciclo, ¿no? Con la muerte de su variante en el otro universo y de su padre y de su hermano, que bueno, su hermano sigue vivo, pero él no lo sabe. Y es que, o sea, el del otro universo, ya saben. Y es que aquí pasa que Chris nuevamente no siguió sus propios instintos. Lyota, Econo, todos les decían que no fuera, que era peligroso. Lyota desde el primer momento dijo: no vuelvas a entrar ahí, entrégale a Argus esa madre o te van a chingar. Pero él no hizo caso y en vez de eso siguió hundiéndose en su propio pozo, ¿no? Al meterse de nuevo ahí, y acabó causando toda la serie de eventos que desembocaron en la catástrofe. Pero nuevamente no se escuchó a sí mismo. No, porque él sabía que no tenía que hacer eso, pero aún así, al abstraerse en todo esto, se olvidó. Porque, como digo, recordemos que prácticamente todas las veces que entró al otro universo estaba o borracho o drogado. O sea, no estaba siendo plenamente consciente de sí mismo. Y la última vez, ya como que mandó todo a la mierda, sin detenerse un momento realmente a analizar las cosas, que es lo que después le terminaron explicando, como que el hecho de que Emilia le dijo lo que le dijo por la situación tensa en la que estaban, que ella en realidad lo estaba tratando de ayudar, pero él se cerraba tanto a ver las cosas como eran, a detenerse un momento, a dialogar, a reflexionar, y simplemente se dejó llevar por otras cosas. Se fue al otro universo siguiendo ese capricho, a pesar de que instintivamente sabía que no era lo correcto. En ese momento se da cuenta, y se da cuenta de todo lo bueno que tiene en lugar de eso. Que si cuando se escucha a sí mismo y cuando es genuino, cuando es el mismo de verdad, cuando no está haciendo chistes incómodos o está tirando mierda a la gente para tratar de quedar como que el chulito, cuando no está haciendo nada de ninguna de estas decisiones estúpidas que luego toma por otra gente o tal, la gente termina conociendo su mejor lado y termina formando un grupo como los Eleven Street Kids. Se da cuenta de lo importante que es para Lyota, el cómo él fue una inspiración para ella, para saber qué quería en la vida y para saber que era posible casi cualquier cosa. Él la hizo quien es ahora. Que ahorita hablamos de Lyota porque también me parece muy importante. Economos se vio motivado por Chris a enfrentar sus propios miedos porque lo quiere, porque sabe que es una persona que vale la pena, y por eso arriesgó todo por él. Y Emilia
nuevamente conectó con él. Una persona que prácticamente no conectó con nadie. Una persona muy independiente, muy... que no se relaciona con los demás. Se enamoró de él. Y ella al principio no se lo dice directo, pero sí le dice: tenemos una conexión, estamos conectados, tú y yo. Y ya después como que lo arregla como diciendo todos nosotros, pero... Y bueno, Vigilante, que tal vez Chris no lo aprecia tanto. Lo acepta y lo tolera porque sabe que él sufría mucho y que él trata de encajar solamente. Y aunque de parte de Chris no lo considera su mejor amigo, el hecho de que Adrian sí lo considere su mejor amigo, de que valga tanto para él, o sea, el hecho de... por escucharse a sí mismo, Chris decidió estar ahí para alguien que lo necesitaba. Y tal vez Adrian no sea la persona más sana mentalmente, pero estoy seguro de que la presencia de Chris es la pieza clave que evita que Adrian cruzara algún... Bueno, no te iba a decir cruzar límites, porque en realidad cruza muchos límites, pero creo que es la línea entre el hecho de que sea un antihéroe y que sea un villano. Porque a fin de cuentas Chris lucha por causas justas. Y Chris es el ídolo de Adrian. Entonces en parte creo que tiene algo que ver. Y hablando de Lyota, Lyota tiene su cierre también con respecto a su relación con Kia. Por fin pueden hablar las cosas. Y fíjate que no es lo que esperaba, porque normalmente uno espera el final feliz donde se reconcilian y consiguen funcionar las dos, pero esto está escrito de forma un tanto más real. Y es que a veces el amor no es suficiente. Cuando se trata de una relación formal, una relación seria, hay más cosas que hay que tomar en consideración. Y ahora mismo ellas dos no eran la una para la otra. Se amaban con locura y se nota por cómo sufren al final. Y lo dice alguien que recientemente tuvo una ruptura bastante fuerte. Y que me puede sentir muy identificado con esta escena donde las dos rompen y están ahí llorando y se toman de las manos porque genuinamente se quieren, pero saben que no pueden seguir así. Y es que ya cada quien va por un rumbo diferente. No voy a decir que mi caso sea el mismo, que simplemente era por el hecho de que pude conectar más con esta situación por eso. Pero digamos que el caso de Lyota y Kia es complicado porque a fin de cuentas quieren cosas diametralmente opuestas. Kia quiere que juntas tengan un negocio de animalitos, una tienda de mascotas o algo así, un refugio. Mientras que Lyota ya descubrió que lo suyo es el tema del espionaje, ¿no? La seguridad. Lo descubrió a lo largo de la primera temporada que sí estaba hecha para esa mierda. Y se ve que genuinamente lo apasiona y descubrió algo de ella misma que no sabía que estaba ahí. Y que quiere perseguir ese sueño. Y no es justo para Lyota el tener que renunciar a eso. Simplemente porque a Kia no le parece. Y tampoco es justo que Kia tenga que aguantar esa ansiedad, ese miedo de que su pareja se esté poniendo en riesgo constantemente por seguir con Lyota. Las dos tienen puntos muy válidos. Y por lo mismo sería injusto que una cediera a la otra. Las dos no pueden ceder al mismo tiempo. O sea, no hay forma de que las dos cosas se cumplan y que salga bien, porque una afecta a la otra. Y pues se tienen que despedir. Y así cerramos el arco de Lyota, en el que tiene que dejar ir lo último que lo ata a su vida pasada, el único cabo suelto que había ahí, para dar paso a la siguiente etapa de su vida, que es fundar Checkmate. Por lo cual me parece brutal cómo logran concluir cada arco. Y esa escena donde hablan con Chris, esa escena de la intervención, cuando cada uno le dice lo que ha significado para ellos, es como... es el clímax. Que en la primera temporada del clímax, pues es la batalla final. En la mayoría de proyectos de superhéroes suele ser una batalla final, que yo creo que muchos esperábamos algo así. Pero esta serie, o al menos esta temporada, no iba de batallas.
es un drama, son los conflictos de estos personajes y el clímax es ese. La intervención es el clímax. En el que por fin cada uno dice lo que tiene que decir, toman sus decisiones, se cierra cada uno de los arcos y el remate es que Chris vuelve a insistirle a Emilia sobre lo del barco, que para este punto ya vimos un poco el flashback. Bueno, en realidad ya vimos todo el flashback, ya lo entendemos. Y Emilia por fin lo acepta, ¿no? Ya después de todo lo que pasó, como que por fin agarra el valor, después de ya todo lo que se ha dicho, todo el punto al que se ha llegado. Ella ya dio un paso muy importante, que es el dejar de cerrarse a la idea que ella tenía de lo que tenía que ser su vida. Y dio el paso de unirse con Lyota y hacer todo este movimiento de checkmate. Y hacer algo diferente. Su siguiente paso era eso, ¿no? Por fin poder comunicarse correctamente con Chris y decirle: sí, retrasado mental. Significó todo. Y yo lo dije, desde el principio se notaba que ella sí lo quería. Ella sí lo quería. Simplemente no sabía cómo decirlo, o le costaba mucho, o era algo que no podía aceptar por los conflictos que ella tenía. Pero era muy notorio y había solamente que observar, y por parte de Chris, él simplemente no se permitió verlo. También es verdad que a veces uno necesita validación, eso ya lo dije en el capítulo anterior, necesita la validación, que esa persona se lo diga, ¿no? A veces una persona te puede dar todas las señales del mundo de que te quiere, pero a veces uno necesita que se lo confirmen, ¿no? Para estar realizado. Es el caso de Chris, porque, como digo, a él le faltó amor toda su vida, él nunca fue validado. Por eso es tan importante para él. Entonces ella lo entiende. Y por eso finalmente le dice: sí, güey, sí. Y se va. Y tenemos una escena preciosa de Chris celebrando con el tema de la intro, con Oh Lord. Y toda la secuencia siguiente me parece brutal. Me parece el cierre maravilloso. A mucha gente creo que no le gustó por lo mismo que no hubo mucha acción. Pero yo lo dije también en el primer video de estos, cuando hablé del primer capítulo de la temporada. Peacemaker, más que una serie de superhéroes, es una serie sobre personas que existen y que tienen sus conflictos dentro de un universo donde hay superhéroes. Es una serie con superhéroes. Creo que es algo que muchos se han negado a ver. Y sí tuvimos escenas de acción, y sí tuvimos presencia de trajes acá, todo. Sí lo hubo, pero obviamente... bueno, no obviamente, pero quiero decir, esta temporada desde el principio nos planteó de qué iba a tratar. Y era de estos dramas entre los personajes. Y si querías pelea, querías acción, querías esto, ya lo tuvimos en el capítulo anterior. El capítulo anterior fue básicamente ese momento, ¿no? Con lo de Tierra X. Pero este capítulo tenía ya que cerrar tanto lo que se plantea en esta temporada como de lo que vienen desarrollando desde la primera. Y lo hace aquí. Vemos como después de una semana Emilia y Chris ya están juntos. Como que ya después de esa realización de dar ese siguiente paso, se aceptan el uno al otro. O más que nada, Emilia acepta a Chris y se acepta a sí misma. Porque los vemos en un concierto y parece ser, o lo que se entiende por la narrativa visual que nos da, esta vez es el grupo que idolatra a Emilia, porque Chris no se ve que se sepa la canción ni se ve tan emocionado. Él está contento de acompañar a Emilia, y Emilia es la que está toda eufórica cantando la canción. Se deja ir, se suelta completamente, es ella misma estando con Chris. Vemos una Emilia completamente diferente a la que hemos visto en esta temporada, una Emilia que ya por fin pudo decir lo que sentía, que ya por fin pudo soltar todo ese peso enorme y que por fin está haciendo cambios importantes en su vida que la van a llevar a algo mejor. Lo mismo de parte de Chris. Y lo mismo realmente de parte de todos. Vemos como al final van poco a poco colaborando para ir formando Checkmate. Y tenemos esta caminata final súper satisfactoria, donde ya vemos que se unen Sasha y por otro lado también Flurry y Judomaster, que como dije, el hecho de que Flurry le dijera a John que había hecho lo correcto no iba a ser en vano. El personaje te estaban planteando un desarrollo aquí o algo importante con él y su forma de ver las cosas, y cómo él no estaba de acuerdo con la corrupción que había en Argus, a pesar de que no sea el personaje más agradable por ciertas actitudes, comentarios y una forma de ser que es cierto que incomoda.
no necesariamente significa que sea una mala persona. Y él, en este último capítulo, se iba dando cuenta también, y él perdió compañeros y él sufrió mucho por las decisiones de Flag. Claro que se iba a unir con el nuevo grupo. Y Judo Master, que ya tuvo su momento con Lyota, donde tuvo la oportunidad de conocerla mejor y de conocer también mejor a Peacemaker. Y se une también a este nuevo grupo que va a ser como la contraparte de Argus en este universo, que van a tratar de hacer las cosas de la manera correcta y que van a ser la defensa de aquellos a quienes Argus le suponga un problema, supongo yo. Y es un final glorioso. Termina la canción. Se muestra el logo de Checkmate. Están todos juntos. Final apoteósico. No pude haber pedido algo mejor que eso, sinceramente. Yo no. Después tenemos una especie de epílogo, que ya es el planteamiento a futuro. Eso sí. Porque aunque este es el final de la serie, este es un universo compartido. Y en este capítulo se plantearon muchas cosas importantes para el futuro del DCU. Y sobre todo conexión con Man of Tomorrow y básicamente con todo lo que viene a partir de ahora. Por Salvation. Y en este epílogo vemos que nuevamente la confirmación de que todo el plan era para joder a Chris. Porque lo que hace Rick es, una vez le aprueban la prisión, utiliza a Chris como conejillo de indias para hacer pruebas de cómo funciona el otro universo. Y lo hace pues básicamente para dejarlo encerrado ahí y vengar a su hijo de una forma más poética. No haciéndole lo mismo a Chris, no matándolo, sino haciéndolo sufrir más. ¿Sabes? Que ya es básicamente el punto más bajo que ha alcanzado Rick Flag como personaje. El muy desgraciado. Creo que todos ahora mismo le tenemos un odio bastante importante. Y es que aparte nos damos cuenta de que Salvation es un planeta hostil, porque escuchamos rugidos y cosas ahí que hay en ese mundo. Y donde quiera que volvamos a ver a Peacemaker después va a ser en Salvation. No sé si vaya a pasar en Man of Tomorrow, no creo. No sé si vaya a pasar después de Man of Tomorrow. No sé si vaya a pasar incluso en Creature Commandos 2. Pero en algún punto vamos a ver a Peacemaker ahí. Pero hasta yo creo que va a faltar mucho. Yo creo que nos podemos ir olvidando de Peacemaker por varios años. Creo que ese personaje no están planteándolo para que regrese pronto. Lo están dejando ahí, probablemente para un evento donde lo puedan involucrar. Pero eso ya después de construir bastante. Lo que sí tiene implicaciones a Man of Tomorrow, evidentemente, es la relación de Rick Flag y Lex Luthor. El hecho de la existencia de Salvation ya implica un movimiento en contra de los metahumanos por parte del gobierno, que son consecuencias tanto de la primera película de Superman como que en la segunda. Obviamente Superman es un metahumano, colabora con otros metahumanos, no van a estar de acuerdo con eso. Quién sabe si la amenaza de esa película va a provenir de Salvation, o si será enviada a Salvation después de ser derrotada, que también es una posibilidad. Lo que ya está claro es que esto va a ser importante, Salvation, en el futuro de DC. Va a ser importante en Creature Commandos 2, va a ser importante en Lanterns, va a ser importante en todo. Básicamente este capítulo de DC gira en torno a Salvation. Más que nada gira en torno a la situación entre los metahumanos, el gobierno, las agencias y todo esto. Pero, pues obviamente el eje que conecta todas esas cuestiones es la existencia de la prisión de Salvation. Y por parte de Checkmate, pues no sabemos muy bien a dónde nos dirigimos con eso, pero seguramente van a estar presentes en muchos proyectos. Ya sea teniendo cameos ellos o proyectos de otros personajes que formen parte de Checkmate, o incluso tener su propia serie. Eso no se sabe, pero van a ser recurrentes. O sea, así como Argus aparece de vez en cuando en otros proyectos o así, o como Shield aparece también en Marvel, yo creo que Checkmate va a estar apareciendo en diversos proyectos, como que siendo una especie de nexo. Y en algún punto veremos qué va a ser de esos personajes, de su reacción a la desaparición de Chris,
Y por eso yo creo que sí van a tener su propia serie para desarrollar todo eso, ¿no? Porque no creo que se les desaparezca Chris otra vez y van a seguir como si nada. Alguna repercusión va a tener. Pero bueno. ¿Por qué decepcionó tanto el final? O sea, ¿por qué me gustó a mí tanto el final y me parece tan correcto, tan completo? ¿Y por qué decepcionó tanto a la gente? ¿Por qué considero yo que decepcionó tanto a la gente? Y yo considero, y aunque me duele en el alma decirlo, porque es un director que yo idolatro muchísimo, me encanta lo que hace, básicamente es una inspiración para mí, no por nada tengo una estatua de oro de él aquí al lado. Pero es cierto que habla demasiado. Y no me gusta que haga eso. O sea, tampoco... O sea, lo entiendo. Tengo que dejar claro que lo entiendo. Entiendo que lo haga y entiendo por qué lo hace. Como creativo, es normal. Porque una mente creativa que tiene un proyecto, ama mucho su proyecto. Y para esa persona su proyecto es lo máximo. Y lo que más quiere es que las demás personas vean su proyecto como él lo ve. Que los demás vean la grandeza que él ve en su creación. Me ha pasado a mí. Me ha pasado a personas cercanas que tienen también sus proyectos y de vez en cuando también hablan de más por culpa de su propia emoción a la hora de presentarlos y de compartirlos. James Gunn tiene la oportunidad y está pasando por eso. Lamentablemente, no toma en consideración las repercusiones que eso puede tener. Y creo que esta vez el sobrehypeo sí afectó mucho a la percepción de la serie. Y digo la serie porque si bien todo el mundo estaba disfrutando mucho de la temporada, desde el principio hasta el episodio 7, de repente, al episodio 8 no cumplir esas expectativas que la gente se creó sola realmente, porque muchas de esas cosas no las dijo James Gunn, fueron cosas que pajas mentales que la gente misma se hizo, pero alimentadas por una idea que dio James Gunn. Al final eso afectó porque terminan diciendo no, temporada de mierda, no llevó a nada, innecesaria, desastre. Y es absurdo decir todo eso cuando fue una serie tan buena. ¿Cómo es que de repente la serie se te cae por un capítulo que al final no es ni siquiera un mal capítulo? Ni siquiera es un mal cierre de serie. Pero claro, esa gente iba con la idea de que iba a ser un cierre espectacular, que iba a estar repleto de cameos de personajes importantes del DC, o tal vez incluso cameos en las puertas, o que iba a volarles la cabeza con una batalla final super épica entre Keith y... Bueno. ¿Y por qué pasó todo eso? Porque James Gunn en su momento dijo que los últimos 3 capítulos no los había enseñado a la prensa ni a su... ¿Qué era? Ni a su publicista, porque tenían spoilers muy fuertes de cosas que iban a pasar, que eran capítulos muy locos, donde iban a estar presentes grandes estrellas del DCU. Y mentiras no dijo. Sinceramente, mentiras no dijo. ¿Por qué? Porque sí fueron una locura. Mucha gente se enfoca mucho en que el último capítulo fue más aterrizado, más centrado en los personajes. No hubo tanto coso. Pero pasaron un montón de cosas porque recordemos que estaba englobando los 3 capítulos. En el capítulo 7 tuvimos el cameo del Lex Luthor. Tuvimos la confirmación de la Tierra X. Tuvimos los 2 vigilantes. Luego en el siguiente capítulo tuvimos toda la catástrofe en la casa del otro Peacemaker, ¿no? La revelación de que Blue Dragon no era nazi. Su muerte a manos de Vigilante y la casi muerte de Keith. Y ahora tenemos todo el tema de Salvation, la fundación de Checkmate, toda la resolución de todas las tramas. O sea, eso es un spoiler muy grande. Si alguien hubiera visto y hubiera dicho que lo del barco había sido un beso, que aparecía el concierto de Foxy Shazam al final, si hubieran dicho de que todo esto era por la prisión Salvation, si hubieran dicho que iba a salir todo el equipo del Lex Luthor, porque al final también esas son las grandes estrellas de DCU. No solamente el Lex Luthor, sino también todo su equipo que estuvo... bueno, de los que más recordamos, ¿no? Pues estuvo Sidney Happerson, estuvo Otis, subieron otros que la verdad no me acuerdo sus nombres, pero que salieron en Superman. Aparece el secretario de Defensa que también salió en Superman. O sea, sí hubieron grandes estrellas del DCU. La gente esperaba a Superman, claro, yo también. Esperaba... No sé por qué esperaban a Blue Beetle. Tipo, a mí me hubiera hecho ilusión ver a Blue Beetle porque me gusta mucho, pero no sé qué sentido hubiera tenido que apareciera aquí.
Pero bueno, el caso es que esperaban a otros personajes muy grandes, importantes de DC. Esperaban incluso a Booster Gold. Nuevamente no sé por qué. Pero incluso esperaban a Brainiac. Por la conexión que mencionó que iba a haber con Man of Tomorrow. Que realmente no está ni confirmado que Brainiac fuera a ser villano de Man of Tomorrow. Pero la gente se hace sus pajas mentales. Y tampoco hubiera tenido sentido que Brainiac saliera aquí, porque se supone que cada proyecto del DCU tiene que entenderse y sostenerse por sí mismo y presentar un villano que no va a ser el villano de aquí. Tampoco hubiera tenido sentido, que a ver, un poquito en cierta parte pasó con Kid, porque seguramente se lo van a retomar en otro proyecto a futuro. Pero no sé, que en el último capítulo justo apareciera un personaje que no va a ser villano de esto, no hubiera tenido sentido para mí. Hubiera sido demasiado. O sea, siento que hubiera sido... Para mí hubiera sido peor final si se hubiera cumplido todo eso. Porque al fin de hubiera pasado lo que pasa... Por ejemplo, lo que pasó en Star Wars, en el libro de Boba Fett. Que de repente le quitas el peso a la historia que estabas contando. Y dejas tu historia principal y tus personajes como algo secundario por hacer avanzar tu universo y plantear cosas a futuro. Eso no me hubiera gustado, eso hubiera estado terrible. La gente se hubiera emocionado más en sus reacciones, hubiera dicho, oh, no puede ser que de cameos. Pero se hubiera cargado la serie. Porque recordemos que es la serie de Peacemaker. Y que los protagonistas de la serie son los 11 Street Kids. Ok. Que sea parte del DCU no significa que sea la serie sobre... O sea, que la serie tenga que ser el núcleo del DCU, que tenga que plantearte todo. Pero entiendo también que parte de esa idea se crea a partir de que James Gunn dice, no, es que esto va a ser importante para lo que se va a plantear después. Que sí lo es, pero la gente se hace la idea de que no, es que aquí van a meter toda la carne al asador y aquí vamos a ver todo. Y esto, van a salir personajes de aquí, de acá, y va a conectar acá y acá. No, o sea, se escribió de tal forma que funcionara dentro de la misma serie y poder ir plantando semillas sin perder el enfoque, lo cual está bien y creo que es mucho mejor de lo que hubiera sido lo que los fans, o bueno, lo que esta gente, no sé si los fans, porque yo soy fan y yo no pienso así, pero no, bueno, entonces como mucha de esa gente piensa o hubiera querido. Creo que se dejaron llevar mucho por la decepción y que no están pensando correctamente, porque creo que el cierre fue como tenía que ser, ¿ok? Pero sí estoy de acuerdo. James Gunn tiene que empezar a hablar menos. Entiendo que le cueste y entiendo por qué lo hace, como digo. Pero sí, ya vimos cómo afectó a un buen final de una buena serie el simple hecho de haber soltado esos comentarios. Que seguramente de habérselos ahorrado, de no haber dicho nada de eso, la perspectiva ahora mismo de la temporada sería una completamente diferente. Y seguramente mucha más gente estaría alabando el final y diciendo que es lo mejor que ha habido de DC en años. Chalala, chalala. Seguramente. Y hubieran dicho no, o sea, porque sí, obviamente mucha gente sí le gustó el final. Pero se hizo más ruido por la decepción que no hubiera existido si no se hubiera dicho todo eso. Así que espero que no se vuelva a repetir. Conociendo a James Gunn probablemente sí se vuelva a repetir, porque no es la primera vez que pasa. Pero hay que tratar de tomar estos comentarios más con pinzas a partir de ahora, porque la verdad, la serie hay que disfrutarla por lo que es, por la serie misma. Es una lástima que cosas ajenas a la serie le afecten. Tanto para bien como para mal, quiero decir, creo que lo importante en sí es la serie que estás viendo. Y que James Gunn esté comentando cosas ahí y que eso te arruine la serie, eso significa que hay un problema de comunicación. Y que quizás James Gunn debería plantearse el ir soltando menos adelantos, el tratar de hypear con la misma serie, en vez de hacerlo él en publicaciones. Y entiendo que quiera ser comunicativo, pero ya vimos que hay que tener mucho cuidado con eso. Porque si él no hubiera dicho nada, la serie se vendía solita. Cada capítulo te dejaba con ganas de más. Y sin esas expectativas en la cabeza, el final se hubiera percibido muy diferente. Y por eso yo estoy seguro de que esta serie le va a ayudar mucho. Y se va a reivindicar mucho con el revisionado. Y conforme pase el tiempo, se va a redimir como lo que es, como una buena temporada.
como un buen final y la gente la va a recordar con cariño. Y a los que no les gustó, probablemente la vean con otros ojos. Pero, lamentablemente, para eso va a hacer falta que pase un tiempo, que se animen a volver a verla, que hagan un revisionado ya sea completo del DCU o solo de la serie. Y no sé si todo el mundo le vaya a dar esa segunda oportunidad. Pero quienes lo hagan van a llevarse una mejor experiencia seguramente. Así que eso es todo lo que tengo que decir por hoy. Ya duró casi una hora el video, pero vaya, es una valoración sobre el final de esta serie, sobre básicamente englobar todo lo que significó esta segunda temporada de Peacemaker. Para mí, al nivel de la primera, no te voy a decir que fue mejor, pero tampoco te voy a decir que fue peor. Es un muy buen complemento. Y me gustó muchísimo, disfruté cada semana, disfruté todo lo que nos vinieron contando. Me encantó cómo se trabajaron los personajes y me encantó cómo fueron planteando el resto del DCU sin afectar a la trama principal y sin que eso se interpusiera. Y tengo muchas ganas de ver cómo prosigue. Lamentablemente pues aún no sabemos dónde va a proseguir la historia de Chris y de Checkmate, pero al menos veremos mucho de Salvation de aquí en adelante. Y para quienes no les gusta James Gunn y quienes o sí les gusta pero ya están un poco saturados de su estilo, vamos a tener el próximo año un año repleto de proyectos de otros creativos. Así que veamos qué tal está el siguiente año. Creo que este fue un buen inicio del DCU, un muy buen inicio para el DCU entre Creature Commandos, Superman y Peacemaker 2. Creo que empezamos fuertes. James Gunn hizo que empezáramos fuerte, pero ya le tocó un descanso. 3 proyectos simultáneos son demasiado, la verdad. Y vamos a ver cómo se expande esto con otras mentes creativas detrás. El próximo año tendremos un DCU mucho más diverso. Y eso va a ser muy interesante de ver. Tengo muchísimas ganas. Así que aquí me despido. Comenten qué les pareció el final, si están de acuerdo conmigo o no. Si ustedes creen que es válida la idea de que fue un mal final, pues bueno, si quieren comentarlo está bien. Siempre que sea con respeto, cualquier comentario es bienvenido. Y si están de acuerdo conmigo y si les gustó, pues también dejarlo, ¿no? Para que veamos cuántas personas estamos de acuerdo en esta opinión. Y los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse más contenido del DCU y de otros proyectos de superhéroes, y no solo de superhéroes, sino en general de películas, series, live action, animación y muchas cosas que hablamos aquí en el canal, de lo cual seguramente algo les puede interesar. Y nos vemos con el regreso de Checkmate y la prisión de Salvation. Chao, chao.